La delación, o también conocidos como programas de beneficios por colaboración que se aplican en los procedimientos por prácticas restrictivas de la competencia, es quizá la herramienta más efectiva para el desmantelamiento de carteles empresariales. La Superintendencia de Industria y Comercio ha recogido una importante experiencia sobre esta materia. Es el momento de hacer un pequeño balance y debatir sobre algunos asuntos que despiertan la inquietud entre la academia. Para ese propósito, a continuación el panel Logros y retos en materia de delación. Mi nombre es Jorge Enrique Sánchez Medina, soy el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Me acompañarán Tanya Goodwin, economista del Banco Mundial, Felipe Irarrázaval, fiscal de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, Felipe Serrano, abogado independiente, y Alejandro García de Brigar, socio de la firma Brigar y Urrutia. El panel se ha titulado Delación, Logros y Retos y quizás es un título muy comprensivo de temáticas que quizás no alcanzaremos a abordar, pero hemos escogido algunas de ellas que creemos que son importantes por el momento en el que estamos pasando, y el momento básicamente en el caso de Colombia es lo que yo diría es en la transición de una consolidación en la aplicación del tema de la delación como herramienta para la investigación de prácticas restrictivas de la competencia. Para ese propósito vamos a abordar 4 bloques temáticos, básicamente. Uno vinculado con la discusión sobre la penalización de las prácticas restrictivas de la competencia, pero en este caso particular con un énfasis especial en lo que tiene que ver con el programa de beneficios por colaboración y delación. Dicho de otra manera, hay un debate amplísimo sobre si se deben o no criminalizar estas conductas, y aledaño a ese debate está aquel sobre qué impacto tiene y qué incentivos y desincentivos provoca en materia de delación el que se criminalicen estas conductas. Vamos a tener oportunidad de mirar un debate también muy interesante que tuvo lugar también por cuenta de nuestro proyecto de ley que desafortunadamente no vio la luz en el Congreso, pero que quizás ya habrá algún momento para que el debate se reabra en relación con el instigador. Como ustedes saben, la mayoría de los regímenes de protección de la competencia que tienen incorporado el régimen de delación básicamente plantean una suerte de inhabilidad, es decir, la imposibilidad de que quien haya instigado el cartel participe como delator con el pleno de prerrogativas o beneficios que el programa ofrece. Este es un tema muy interesante que el doctor Felipe Serrano nos va a tener oportunidad de introducir para luego entrar en el debate. Vamos a hablar sobre un tema quizás recurrente, que además es casi una consigna de esta superintendencia, es una consigna del superintendente, y ya verán ustedes por qué, que es el tema asociado con las multas. Hemos insistido de todas las formas posibles en relación con este tema y la necesidad de ajuste del régimen, y aquí, en este panel en particular, le he pedido a Tanya Goodwin que nos dé un poco su visión desde la visión de la economía o del economista sobre los incentivos que allí operan, es decir, qué tan incompleto o no, y aquí ya veremos quién toma las banderas de la crítica, qué tantos incentivos o no genera no tener un régimen de multas apropiado y actualizado, y si el tiempo lo permite, y espero que lo permita, entraremos en un debate alrededor del tema de la delación transfronteriza. Entre nosotros, con unas autoridades supranacionales quizás bastante precarias, por decirlo menos, en lo que al régimen jurídico que les corresponde aplicar, esto genera una cantidad de dudas sobre el proceso decisional que hace una empresa para decidir ir a delatar un cartel, a dónde va, ante qué autoridad va, qué tipo de consideraciones tiene que tener en cuanto a sus efectos y en cuanto a su presencia en una determinada jurisdicción. Entonces, pues arranquemos por lo primero. El tema es penalización y delación.
el debate está abierto. Muy recientemente en Chile se decidió por la penalización de las conductas de colusión, como ustedes la denominan, o de acuerdo, y ahí hay por lo menos dos asuntos sobre los que me gustaría que Felipe arrancara, Felipe Irarrázaval, son aspectos sustanciales de esa discusión y aspectos procedimentales. Hay unos aspectos procedimentales que surgen por cuenta de la convivencia de esos dos trámites. Hay una autoridad que es la Fiscalía General de la Nación, en nuestro caso, que hace la persecución penal y declara o hace el trámite para la declaratoria de responsabilidad penal. Desde el año 2012 en Colombia es delito la colusión en licitaciones públicas y convive con el trámite penal el trámite administrativo. Y eso genera algunos desafíos de carácter sustancial y procedimentales en cuanto al manejo de las pruebas. ¿Deben esos dos procedimientos ir en simultánea? ¿No deben ir en simultánea? ¿Deben tramitarse en forma sucesiva? ¿Debe la competencia de la Fiscalía ser excluyente de la competencia de la autoridad administrativa? Que creo que es el caso de Chile. Felipe, que están poco más o menos estrenando la penalización de los carteles y que tienen la posibilidad de perseguirlos por la autoridad judicial, la Fiscalía Nacional Económica y a su vez el Ministerio Público, la Fiscalía, el equivalente de la Fiscalía en Colombia. Le invitaría a que nos contara cuál es su opinión sobre esa convivencia entre esos dos trámites. Muchas gracias Jorge, y muchas gracias a la superintendencia, al súper, y yo los felicito porque a mí me ha tocado personalmente ver cómo ha ido agrandándose, sofisticándose el debate y el impacto del trabajo que hacen. Así que mis felicitaciones. Voy a hablar poco hilado, si no van a aparecer como titulares, pero quizás es la única forma de comprimir el contenido y con la idea de que sirva para que incentive la discusión de mis compañeros después de mi breve presentación. Quiero hablar un poco del panorama mundial en relación con esta tensión entre dos modelos regulatorios, ¿no? Uno que es un modelo más sancionatorio administrativo y otro penal. Quiero dar 3 o 4 argumentos que yo considero que son como los argumentos que nosotros escuchamos a propósito de la tramitación de la ley y que lo he llamado el guión penal, o sea que son los argumentos penales que se utilizaron. Después quiero desarrollar 4 o 5 ideas del guión de libre competencia, que se contrapone un poco al guión penal, y quiero terminar un poco con lo que ya adelantó Jorge, que es las 3 o 4 cuestiones de cómo se reguló esto en Chile. Sobre el panorama mundial hay básicamente 2 modelos en competencia. Hay un modelo que es el norteamericano, que está montado en un, por así decirlo, chasis penal, aunque tampoco es tan cierto en algunos aspectos, pero esa es más o menos la forma de desarrollar las investigaciones y resolver los casos de carteles, versus un modelo europeo, que el modelo europeo, a diferencia del norteamericano, es dirigido a personas jurídicas, no a personas naturales, y en donde simplemente se busca una multa y no una sanción penal. La realidad es más compleja que eso, y en realidad cuando vemos Europa tendríamos que entrar a mirar la regulación de cada uno de los países, y ahí sí hay mucha regulación penal. Pero lo que es cierto es que si uno, y no puedo entrar en detalle, saca la fotografía de hacia dónde ha ido la influencia, ha sido hacia una influencia de mayor peso de sanción penal. Eso en los últimos 10 años, y en ese sentido, entre comillas, Estados Unidos ha sido exitoso en exportar su modelo. Hay una situación muy interesante del caso inglés. Hay un paper de Alison Jones de King's College que es muy interesante en ver el efecto de girar hacia un sistema sancionatorio administrativo, hacia un sistema penal,
y el efecto en el caso inglés, al menos durante los últimos 12 o 13 años, fue nefasto, en el sentido que disminuyó mucho la persecución y la sentencia favorable, y esto me voy a hacer referencia a propósito de lo que ya les adelanté y llamé el guión de libre competencia. Guión penal. La primera idea es que las autoridades de libre competencia son expertas en cavar su propia tumba. Es el éxito respecto a sus propios casos lo que atrae la atención mediática, más que la autoridad de libre competencia siempre tiene un discurso muy fácil de repetir por cada uno de nosotros de la enorme gravedad de los casos de carteles. Entonces nosotros mismos vamos en nuestro propio éxito cavando hacia una discusión de un cambio regulatorio en temas penales. En cuanto al discurso político, detrás del cambio del guión penal está este concepto de la igualdad ante la ley, que algunos podrán decir que es inasible, que es difícil de entender. El Código Penal, se dice, es el derecho a los pobres, o el derecho en contra de los pobres. En cambio, las infracciones de cuello y corbata no van a la cárcel. Hay una analogía que se utilizó mucho en Chile y yo creo que es bastante inapropiada, pero no hay tiempo para verlo, que considera que un cartel de supermercado es lo mismo que robar del supermercado, robar físicamente, no sé cómo le llaman aquí, en Chile se llaman los mecheros, robar del supermercado. También es cierto que hay una fuerza simbólica del derecho penal, que es distinta a la fuerza simbólica del derecho regulatorio administrativo. También se dice que el persecutor penal podría estar más preparado para enfrentar investigaciones complejas, que tienen un mayor nivel de autonomía y que incluso tienen más recursos. Se dice, y con esto termino, que el derecho penal es superior en su poder disuasivo y permite también conocer mejor los hechos, que esa es la materia prima por las cuales uno decide, ¿no? Y es, como uno es persecutor, uno sabe lo difícil que es realmente entender cuáles fueron los hechos. Me cambio de caballo y voy ahora al guión de libre competencia. Primero, bastante evidente, se necesita conocimiento en economía y en los mercados. Y normalmente los persecutores penales carecen de ese conocimiento. Se necesita una mirada más a los agentes económicos que a las personas naturales. De hecho, la mirada a las personas naturales requiere un nivel de píxeles en esa fotografía que es caro de obtener. En cambio, la mirada a la persona jurídica como un solo agente es mucho más barato de obtener efectivamente la imagen. Cierta flexibilidad en la normativa para investigar, en contraste con la normativa penal, esto es bastante evidente, y la normativa penal tiene todo un régimen de garantía de cual carece la regulación administrativa, descripción de la infracción amplia que evita elusiones, que esa es una de las gracias de los sistemas de libre competencia, difícil coordinación institucional, tanto en dos temas claves, que es la discreción y la cultura mediática, en especial que podría surgir en procedimientos paralelos. Nosotros lo que tratamos de evitar en todo momento es que no hubiesen procedimientos paralelos, porque eso era fagocitar al mismo Estado en la búsqueda de obtener una sanción y normalmente en beneficio de los investigados. Derecho penal, yo creo que también es razonable argumentar que son muy buenos en asegurarse que el inocente no sea condenado, pero pueden dejar a infractores libres, ¿no? Esto es lo que los economistas llaman error tipo 1 y error tipo 2. En cambio, la regulación de libre competencia es distinto. ¿Quién prima? Y ahí también hay otra discusión de hasta qué punto el derecho penal es una última ratio, ¿no? Y era un concepto que al menos yo lo aprendí cuando estudié en la Escuela de Derecho, pero que ahora suena bastante menos de como sonaba antes. La solución chilena, y con esto termino, es que el tipo está solo restringido a los carteles duros. Hay un principio secuencial que es similar al que explicó en el panel anterior Vanessa, que ocurre respecto a la indemnización de perjuicio, y en el caso
penal se traduce en que primero hay que resolver el caso con la regulación de libre competencia frente al Tribunal de Libre Competencia, incluso que esté firme y ejecutoriado, o sea, que llegue a la Suprema. Una vez que se resuelve ese caso, recién existe la posibilidad que es eventual de iniciar un procedimiento penal. Y esa decisión la tiene el persecutor de libre competencia. Ese persecutor decide o tiene que decidir en casos graves querellarse en contra de las personas naturales responsables, y si decide no hacerlo, tiene que dictar una resolución fundada dentro de un plazo de 6 meses. Entonces, se evitó con esto los procedimientos en paralelo, y tiene que el mundo penal supeditarse a que el mundo de libre competencia diga que procede iniciar una investigación criminal. Pleno respeto a la delación compensada. Esto es muy relevante. El procedimiento penal no le toca una pluma al delator o a los delatores que están dentro de la categoría de primer delator, y le entrega muy buenos beneficios al segundo delator. Hay un artículo también sobre la recepción de pruebas, de las pruebas que se obtuvieron en la investigación de libre competencia, de que pueden pasar al mundo penal. Hay una prescripción de 10 años que justamente asegura o permite que no existan desafíos de prescripción en el procedimiento. Y con esto sí que termino, si funciona o no, hay que esperar, digamos, porque hay que ver ese funcionamiento a propósito de casos concretos, y eso va a ocurrir en un tiempo más, esto es, en unos años más. Muchas gracias. Gracias, Felipe. A mí me gustaría darle la palabra a Tanya para que, desde una perspectiva más vinculada a los incentivos y los desincentivos que puede haber por el hecho de que coexistan en el tiempo y en el espacio los procesos penales y los administrativos. Dicho de otra manera, ¿cómo ve usted, Tanya, el hecho de que exista la posibilidad de que venga un delator al procedimiento administrativo y que en simultánea, que es el caso colombiano, que hace un buen contraste con el chileno, en simultánea la Fiscalía General de la Nación inicie un procedimiento penal para establecer la responsabilidad penal de las personas naturales vinculadas con los mismos hechos? Muchas gracias, Jorge. Gracias también al superintendente Robledo por la invitación, y felicitaciones nuevamente a la superintendencia por haber puesto pues, en pie un congreso excelente con tan buena convocatoria. Bueno, dado mi rol de economista acá en el panel, con gusto algunas ideas desde el punto de vista de la óptica económica. De todo este, o sea, el trabajo de lucha contra carteles como el rol de delación. El Banco Mundial, junto con OECD, recientemente hemos publicado un libro respecto de la relación entre la política de competencia y el efecto sobre no solamente el bienestar de todos los consumidores, sino sobre todo de aquellos consumidores de hogares de menores ingresos. Así que competencia, todos los estudios lo muestran, la política de competencia es una buena herramienta en la lucha contra la pobreza. La competencia y sobre todo la lucha contra los carteles tiene un efecto positivo en el ingreso disponible de los hogares con menores ingresos, dado el simple hecho que los productos en los que vemos los carteles que ocurren son productos de naturaleza homogénea y son productos que caen en la canasta básica de los consumidores y constituyen un porcentaje importante del consumo de los hogares más pobres. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol de la lucha contra los carteles? Nosotros hemos visto y felicitamos a la superintendencia por todo su trabajo que ha logrado en los últimos años, detectando más carteles, pero también vemos que a nivel internacional, incluso en las jurisdicciones que tienen autoridades con mucho más recursos, solo se detectan el 10 al 30% de todos los carteles que ocurren en la economía. Esos son estudios empíricos y si lo trasladamos a nuestro mundo de agencias con mucho menos recursos, nos damos cuenta que el trabajo de la política de competencia no solo puede ser detectar carteles,
sino también disuadirlos. Entonces, ¿cómo disuadir los carteles? Hay varios instrumentos que tenemos. Multas, ¿cuánto me va a costar cartelizarme? Eso lo vamos a hablar después. Un poco de la imagen público, la sanción penal que me podría caer y finalmente la probabilidad de que me encuentran como cartelista. Entonces, en esa probabilidad es donde trabajamos las autoridades para fortalecer la sensación del riesgo de ser encontrado como miembro de un cartel. Y la clemencia es clave. La clemencia ha mostrado, eso es un estudio de Estados Unidos, que al haberse mejorado el sistema de clemencia o de delación en Estados Unidos, se redujo la formación de los carteles en un 60%. Quiere decir, para cada cartel, cada delator, hubo otros carteles más que fueron disuadidos, ni siquiera se formaron, o se desestabilizaron y se eliminaron. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa si introducimos sanciones penales? Bueno, en primer lugar, una sanción penal puede tener un efecto disuasorio sobre la decisión de una empresa de cartelizarse. Efectivamente, si tengo que temer que al final de todo el procedimiento me puede caer una sanción penal, yo estoy menos incentivado de cartelizarme con el competidor. Este es el efecto directo. Lo que pasa con la clemencia es que muchos dicen, bueno, si extendemos el beneficio para el primer delator a la sanción penal, entonces se aumenta el incentivo para delatar el cartel. ¿Por qué? Porque efectivamente el ahorro por la delación es mayor. Por eso algunos colegas del DOJ sostentan que una razón por la cual su programa de clemencia es tan exitoso es precisamente porque pueden amenazar con la cárcel. Entonces, si me toca una multa, una posible sanción de cárcel, yo estoy más dispuesto a delatar el cartel. Pero ¿qué pasa ahora en los casos donde yo no extiendo automáticamente el beneficio para el delator a la sanción penal? Entonces yo incremento, al delatar el cartel, yo incremento el riesgo para mí de terminar en la cárcel. Entonces el efecto directo de sanciones penales, muchos concuerdan que es disuasorio. Sin embargo, tomando en consideración el efecto indirecto sobre clemencia, si no se extiende el beneficio a la sanción penal, entonces podría ser reverso. Entonces, o sea, en ese sentido, tomando estas consideraciones de incentivos en cuenta, muchos países, y de hecho, digamos, en nuestra revisión que hemos hecho, todos los países que recientemente han introducido sanciones penales, precisamente han encontrado una u otra manera de darle el mensaje que el beneficio se va a extender, el beneficio de la delación se va a extender en el procedimiento penal. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay diferentes maneras. Justo Felipe nos comentó cómo se hace en Chile, eso de hecho está ya anclado en la ley. Hay otros que han firmado acuerdos de entendimiento con la Fiscalía, hay otros más que han encontrado una manera de dar un mensaje coherente entre Fiscalía y la autoridad de competencia, y seguramente hay muchos más. Pero digamos, la tendencia es hacia cuidar esos incentivos para la delación, precisamente no por guardar, o sea, la delación no es un instrumento en sí, o sea, no tiene su fin propio, sino es un medio para el fin de disuadir a más carteles y beneficiar más al consumidor. Muchas gracias. Gracias, Tanya. En el caso colombiano, el artículo 410A en el parágrafo, básicamente lo que prevé no es la exoneración automática de la sanción penal, en cambio, lo que prevé es una reducción de la pena hasta en una tercera parte. Eso parece como un incentivo incompleto, una articulación no acabada del programa de delación administrativa y del penal. ¿Usted qué opina, Felipe? Bueno, pues muchas gracias al doctor Sánchez y a la Superintendencia de Industria y Comercio por invitarme al evento, Superintendente Robledo. Yo creo que nadie delata para irse preso. Para mí esa es una frase que resume lo que pienso frente al hecho de que quien delata y obtiene el 100% de las
reducción de la sanción, lo máximo que pueda obtener por ley sea una reducción de la sanción penal, no obstante lo cual puede, y de hecho se hace en la práctica, negociar un principio de oportunidad de forma independiente con la Fiscalía General. Creo que ahí la Superintendencia y la Fiscalía han trabajado de forma efectiva para eliminar ese problema de la ley. Realmente, en mi opinión, el problema no es que una misma conducta dé lugar a sanciones administrativas o pecuniarias y sanciones penales. El problema es que haya dos autoridades diferentes que apliquen una y otra. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como mencionaba Felipe hace unos momentos, digamos que tiene la ventaja de litigar las penas, digamos, los procedimientos pecuniarios y los procedimientos penales, por lo cual, con la unificación de la autoridad que tiene la decisión sobre la acción penal y la acción civil, usted soluciona todos los problemas que surgen de la aplicación dual. Primero, que cada autoridad tenga sus propios criterios para sancionar. Segundo, que cada autoridad tenga sus tiempos para sancionar. Y tercero, que el delator de una conducta anticompetitiva se le perdone la sanción pecuniaria al mismo tiempo que se le perdona la penal. Y realmente ese es el origen del problema, esa dualidad que existe en los países latinoamericanos que no existe en los Estados Unidos. ¿Y cómo se ha solucionado eso en varias jurisdicciones? Otorgándole a la autoridad de competencia la posibilidad, por ley, de extender automáticamente el perdón de la sanción penal cuando se perdona la sanción civil o la sanción administrativa. Y eso fue algo que quedó incluido, si mal no recuerdo, en el proyecto de ley que presentó el gobierno para modificar el régimen de competencia y en particular el régimen de delación. Se decía, mire, hagamos dos cosas. Primero, si usted delata una conducta anticompetitiva ante la autoridad y la autoridad le otorga la inmunidad, esa inmunidad no solo es administrativa sino penal, ¿cierto? Y dos, la superintendencia, si mal no recuerdo, podrá tener acción penal, podrá ejercer la acción penal frente a este tipo de conductas. Eso, digamos, causó un revuelo entre los penalistas impresionante, porque era una herejía que una autoridad de competencia estuviera, diríamos, otorgando un principio de oportunidad sobre una conducta de carácter criminal. Pero yo pienso que uno en persecución de ilegalidades debe ser pragmático, más pragmático y menos dogmático. Y la verdad es que si seguimos ese dogma de que solamente puede la autoridad criminal, en nuestro caso la Fiscalía, otorgar esa inmunidad, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio otorga la suya, no vamos a tener, en mi opinión, los procesos de delación que son óptimos frente al régimen. Sí, esa fue una solución que se pensó incluso echando mano de una reforma constitucional que habló de la desmonopolización de la acción penal, y entonces el proyecto de ley básicamente lo que planteaba era la posibilidad de que fuera la Fiscalía, la Superintendencia, la autoridad que se comportara como instructor dentro del proceso penal. Pero quiero escuchar la opinión de Alejandro sobre el tema, y en particular sobre si cree que algún mecanismo, incluso producto de un acuerdo entre Fiscalía y Superintendencia, que hiciera de las acciones administrativa y penal unos trámites sucesivos y no simultáneos, podría contribuir de alguna manera a dar solución, mientras que otra solución no llega, como la solución de la reforma legal. Pues, señor superintendente delegado, agradeciendo nuevamente y reiterando los agradecimientos por la invitación, yo diría, para ser muy breve, desde la perspectiva de quien está en la práctica privada, tal vez la preocupación más importante cuando uno se enfrenta a estos temas es
el régimen de incentivos, es decir, ¿qué tanto riesgo me está generando lo que estoy haciendo versus el beneficio que me está haciendo? Lo que resulta de esto es que efectivamente el sistema de beneficios por colaboración, cuando no hay de por medio temas penales, digamos los temas en los que no hay colusión en licitaciones en Colombia, pues es un sistema donde el beneficio está muy claro. Si acudo a la autoridad, voy a eliminar el riesgo, por lo menos de sanciones administrativas, que sería el tema de acciones de grupo y demás perjuicios. Pero cuando hay acción penal, el problema es, uno, desalineación entre la empresa y su empleado, ¿sí? Porque es que la responsabilidad penal es para el empleado y no para la empresa. Segundo, que precisamente el empleado es vital para la mayoría de los carteles, porque la mayoría de los carteles no están documentados, no están escritos, entonces se requiere el testimonio del empleado. Y entonces cuando uno se enfrenta a una decisión de acudo o no acudo, si la garantía de beneficio en lo penal no tiene el mismo nivel de robustez que tiene en las otras áreas, es muy difícil recomendarle a un cliente que se aproxime a las autoridades, porque si depende todo de un convenio entre dos autoridades, que es un acuerdo administrativo, que está sujeto a una cantidad de vicisitudes y acciones de distintos tipos, es muy difícil no recomendar que se enfrenten. Y yo creería que la muestra de eso es, a pesar de que el sistema colombiano ya ha ido tomando tracción en temas de clemencia en otros asuntos, en lo que tiene que ver con colusión en licitaciones, pues en lo que conocemos nosotros no hay casos, porque el desincentivo es muy grande. Bueno, ya se nos fue la mitad del tiempo y llevamos un bloque. Entonces, son un llamado a que seamos muy breves de aquí en adelante. Yo quiero pasar inmediatamente al tema que les planteé al inicio sobre el instigador. En el proyecto de ley, tantas veces mencionado, propusimos eliminar esa inhabilidad, esa suerte de inhabilidad que pesa hoy sobre el instigador de un cartel para que acceda a los beneficios por colaboración. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo diseñando la propuesta, hablé con Felipe, el señor fiscal económico de Chile, y me dijo, me desaconsejó mucho que lo hiciéramos porque le parecía un debate demasiado costoso desde el punto de vista de la opinión pública. Es decir, la opinión pública ya no admite que haya un infractor con el 100% de exoneración de la multa, difícilmente admitiría que además ese señor hubiese sido el instigador del cartel. Y en relación con este tema quisiera un poco iniciar por darle la palabra a Felipe Serrano para que nos cuente qué tanto ha cambiado su opinión desde que estábamos escribiendo el proyecto de ley a hoy en relación con el tema del instigador, o si no ha cambiado. Bueno, voy a ser muy breve para que podamos cubrir todos los temas que están programados para el panel. Vamos que varias jurisdicciones tienen una limitación para que el instigador o el promotor del cartel acceda a beneficios por colaboración para que se le reduzca la sanción mediante un sistema de delación. Y eso tiene dos razones principales. La primera es una razón de orden moral. Las autoridades y los regímenes jurídicos consideran que quien tuvo la idea, quien ha promovido el cartel, quien ha instigado el cartel, no debería acceder a un beneficio o a que se le perdone la pena. Y hay una segunda consideración. Se piensa que prohibiendo o eliminando la posibilidad de que el instigador acceda a beneficios por colaboración, se va a desincentivar la formación de carteles desde un principio. Es decir, yo no voy a tener la idea de formar un cartel si en cualquier caso sé que no lo voy a poder destruir mediante delación. Y digamos, eso suena muy bien en teoría, pero tiene varios problemas prácticos que en mi opinión, que no ha cambiado en absoluto, hacen que sea impracticable o que sea poco recomendable que exista una prohibición para el instigador en un cartel. La primera razón práctica es que hay una dificultad muy grande en establecer el líder o el instigador de un cartel en muchos casos. Prácticamente, si uno mira estudios de casos europeos,
más o menos en un 20%, un quinto de los casos se encuentran un instigador, etcétera, pero sin embargo el debate existe dentro del trámite. Y como es muy difícil saber quién es el instigador, pues una de las preguntas que hace un potencial delator es, bueno, ¿y somos los instigadores o no somos los instigadores? Si está considerando delatar. Y si obtiene respuestas que no sean muy seguras, va a decir, hombre, este es un punto negativo porque yo no voy a delatar un cartel del cual no puedo obtener beneficios. Entonces, la dificultad para establecer el líder desincentiva en principio para cualquier compañía acceder a beneficios por colaboración o delatar el cartel. En segundo lugar, los carteles, y yo creo que esto lo ha mostrado la práctica de la superintendencia, por lo menos en los últimos sancionados, duran mucho tiempo, o han durado mucho tiempo, y durante ese tiempo hay cambios de administraciones, hay cambios de políticas de la compañía, hay cambios de personas que negocian, etcétera, y el hecho de que un instigador o un promotor, si es que ya se sabe quién es, no pueda delatar, hace que una eventual nueva administración en una compañía, pues tenga que abstenerse de hacerlo porque no le va a servir de nada delatar el cartel, con lo cual ya queda para la superintendencia, en nuestro caso, digamos, difícil conocer de la existencia del cartel, salvo que tenga pruebas por otros lados. Yo creo incluso que, contrario a lo que se piensa frente a que la prohibición del instigador desincentiva la formación de carteles, el hecho de que el instigador pueda delatar también desincentiva al otro que está acordando con él, al que dice que sí, digamos, al que acepta la invitación. Entonces, si yo sé que quien me está proponiendo algo también me puede delatar, pues evidentemente tendré un desincentivo para entrar en el cartel en un principio. Y en últimas es un problema de teoría de juegos. Yo no entiendo por qué aplicándole una razón práctica a este tema descartamos a una persona que puede delatar, que es un factor de desestabilización del cartel. Por último, a mí me parece que acá se aplica como una moral para unos pero no para otros. Entonces, es peor el que ofrece que el que recibe. Y yo creo que tienen, digamos, igual grado por lo menos reproche a aquellos que ofrecen o promueven la formación del cartel como los que aceptan y lo continúan. Y es por esa razón que las jurisdicciones han optado por, si es que mantienen esa inhabilidad, por lo menos por restringirla y decir, será instigador solamente quien mediante coerción casi que dure todo el tiempo de la ejecución del cartel, obligue por mecanismos de mercado o lo que sea a otro competidor a estar dentro del cartel. Y esa fue de hecho una solución que se aplicó en el caso colombiano con el decreto de delación, donde hubo este debate y se dijo, hombre, la ley de competencia dice que el instigador o el promotor no podrán acceder a los beneficios, definamos promotor o instigador de una forma muy restringida para que un poco esa posibilidad no desincentive la entrada en el cartel y quedó algo así como instigador o promotor es la persona que mediante coacción o grave amenaza induzca a otra u otros a iniciar un acuerdo restrictivo de la competencia siempre que dicha coacción o grave amenaza permanezca durante la ejecución del acuerdo y resulte determinante en la conducta de las empresas involucradas, lo que hace excesivamente difícil. Vaya y pruébelo. Exactamente. De manera que creo que esa es una solución práctica. Yo entiendo la razón, digamos, moral para prohibir a quien tuvo la idea de acceder a beneficios, pero me parece que en últimas lo que se quiere es que el cartel cese y sancionar a algunos que no se acercaron a la autoridad, pero también eran parte del cartel. Esta mañana, preparando el panel, Tanya nos hacía mención a una encuesta de Daniel Sokol, en donde como aproximadamente el 50% de los empresarios habían declarado que la delación podría tener un uso estratégico. Si esa encuesta fuera verdad,
¿qué tan conveniente es entonces eliminar la posibilidad de que el instigador se haga los beneficios del programa? ¿Qué opinas? Vamos a intentar, ahora sí. No, muchas gracias por la pregunta. O sea, yo creo que solo para complementar lo que decía Felipe, efectivamente la solución, y de hecho si hacemos una revisión, la mayoría de los países ha encontrado esta solución de dar a un instigador, incluirlo en la posibilidad de recibir el beneficio, pero sí reducirlo o eliminarlo efectivamente para quienes hayan coaccionado. Y yo considero personalmente que en el caso de los contextos de América Latina, donde actividades criminales incluso se han sobrepuesto, es una buena idea. En todo caso, creo que se inserta un poco en una discusión sobre la estrategia de corto y mediano plazo de un programa de clemencia. Efectivamente, eventualmente podríamos llegar a un esquema estratégico, ¿no?, donde yo utilizo el programa de delación para mantener mi cartel vigente como una amenaza posible o recurrente, para mantener mi cartel a lo largo de muchas décadas con, digamos, fases de colusión y delación. Eso es un, digamos, concepto teórico. Parece que algunos están sospechando que en algunas industrias se podría dar, pero estamos todavía ante una situación que esto sería la minoría de los casos. Y en todo caso, yo creo que se tiene que primero crear una cultura de delación o cultura de clemencia, donde se incorpora que el programa de clemencia no se define caso por caso, sino a lo largo de las décadas de experiencia. ¿A qué me refiero? Sí, efectivamente, podría llegar a un caso en que el instigador pensó estratégicamente voy a sugerirle el cartel y luego lo voy a delatar. Pero el riesgo de no otorgarle la clemencia, en primero es la inseguridad jurídica, que es muy grave, podría llegar a destruir todo el programa. Y segundo, o sea, es el efecto sobre cada uno que sigue. Porque efectivamente si perdemos la fuerza de clemencia, como lo dije al inicio, perdemos el factor disuasivo principal que encontramos ahora en las economías. Y eso se extiende a la discusión no solamente sobre instigador, sino sobre preguntas que hemos escuchado en otros países, seguramente no es acá, bueno, llega el segundo delator, tiene mejor información. ¿Qué hago? ¿Le cambio de lugar? Sin duda, nunca. Hay que siempre garantizarle seguridad jurídica al primero. O preguntas como, bueno, pero no está colaborando. ¿Qué nivel de falta de colaboración me permite denegarle la clemencia? Sí, efectivamente, puede llegar casos en los que no está colaborando suficientemente, pero un delator rechazado podría poner en riesgo todo el programa de delación y el programa prima sobre el delator individual. Felipe y Alejandro, muy breves, nos queda un cuarto de tiempo y tenemos 2 bloques por agotar. ¿Alguna impresión sobre este tema del instigador? Mira, yo creo que más o menos lo mismo que dijeron los anteriores, pero quizás es interesante hacer un panorama mundial en el sentido de separar tres posiciones distintas que han tomado jurisdicciones sobre este tema, ¿no? Y primero uno, el que usa el concepto de instigador, ¿no? Que yo creo que ese es el más complicado, encuentro yo. Después otros países que hablan de coaccionador, que es un nivel de mayor amenaza, yo diría, ¿no? Mayor nivel de intervención. Y ahí está, por ejemplo, Australia, España, Canadá, Japón y Chile. Y eso entonces tiene menos posibilidad de perforar al primer delator, porque al parecer tiene más exigencia de contenido, ¿no? El hecho que se trate de una coacción. En el caso chileno hay que ser organizador más coaccionador, sea lo que eso signifique, que ese es el otro problema. Y después hay países que no tienen exclusiones, como por ejemplo Brasil, Italia y Sudáfrica, y yo encuentro que, y esto estoy repitiendo lo que ustedes dicen, es tan frágil la delación compensada y son tan frágiles los incentivos a la delación compensada que esto puede realmente echar a perder el programa completo, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y agrego unas dos ideas más. Uno es que es difícil aplicar estos conceptos sin saber lo que significan, pero tratar de aplicarlo
en carteles de larga duración, porque es como, esos carteles son como matrimonios, tienen buenos momentos, momentos más o menos, digamos, momentos no tan buenos. Entonces, y en algunos se dijeron cosas, digamos, después el otro le repitió otra cosa. Entonces, por ejemplo, la amenaza del divorcio en el sentido de volver a que opere la oferta y la demanda, no creo que debiera ser una amenaza que amerite perforar una relación compensada, ¿no? Tiene que ser algo más violento, ¿no? Y eso, desde nuevo, es que alguien tiene que definirlo. Así que hay que ser muy cuidadoso porque uno está tocando una institución que es muy sensible, que es, de alguna forma, si pudiese impactar en los incentivos del delator. Alejandro. Yo, pues, el cronómetro aquí indica, me siento un poco como al final de los comerciales, como es un medicamento, no exceder su consumo. Entonces, creo que lo único que voy a decir es que, como decía Felipe, creo que el debate del instigador es un debate que es menos de política, es un debate más moral, ¿sí? Mi reacción inicial es, creo que como es un debate moral, debíamos evitar sacarlo del tema de la política y no tener el debate del instigador, como creo que se logró de alguna forma con lo que se hizo en Colombia con la reforma. Pero creo, y dejo la pregunta ahí, porque en el futuro, en lo que yo llamo la época de la ira colectiva, donde todo el mundo está permanentemente molesto por todo, no sé si el día de mañana, en 2 o 3 años, las multitudes nos van a permitir tan tranquilamente dejar pasarle las cosas al instigador cuando se evidencia que es el instigador. Habíamos previsto hablar en este tercer bloque del tema de multas. No porque haya sido una consigna frecuente del superintendente, ni porque lo sea de la propia superintendencia institucionalmente, pero sí para preguntar abiertamente, y aquí solamente le voy a dar la palabra entonces a Tanya y a Alejandro, a ver si podemos agotar el último tema, indagar un poco sobre si, estando como estamos en el caso colombiano, en donde el tope de las multas está por cuenta de un tope nominal en salarios mínimos de alrededor de 70.000 millones de pesos, estando como estamos, si estamos cojos en la aplicación del programa de delación. Lo que hemos dicho es básicamente, la superintendencia no es tan paranoica para pensar que en todos los sectores de la economía hay carteles, pero tampoco es tan ingenua para pensar que algún sector de la economía de antemano está exento de un cartel. Y cuando hay sectores de la economía de rentas enormes, altísimas, la pregunta es qué incentivo tendrán para, o si ejerce algún tipo de incentivo para no estar cartelizado, que las multas estén bajas. Entonces ahí le daría la palabra a Tanya y quisiera saber si Alejandro toma las banderas de la crítica que se ha formulado sobre este tema. Muchas gracias. En el contexto que ya lo adelanté, las multas tienen que ser disuasivas, tienen que tener un efecto disuasivo. Así que tienen que estar relacionados con el potencial beneficio ilícito que uno podría llegar a ganar. Si hago bien mis cálculos, ahorita el tope nominal está por 25 millones de dólares, ¿sí? Y bueno, si vemos las ventas de las 100 empresas mayores en Colombia, si el 10% del total de las ventas andan por ahí 34 millones, o sea, incluso eso ya, el 10% ya está por encima del promedio de las 100 empresas más grandes en Colombia. Quiere decir, efectivamente podrían llegar varios carteles para los cuales esta multa no sería suficientemente disuasiva. Y por eso el Banco Mundial, nosotros vemos muy favorable que la SIC tenga la capacidad para poner una multa más alta y poner una multa que corresponde mejor al tamaño del potencial beneficio ilícito. Lo que sí quisiera resaltar en este cambio de la multa no solamente es una alza, sino es un cambio, digamos, de la estructura. O sea, corresponde mejor al tamaño del mercado afectado y esto también tiene implicancias para empresas menores. Ahorita, digamos, la multa máxima para una empresa con ventas pequeñas es mucho más sobreproporcional
que para una empresa grande. Entonces yo creo que esta reestructuración o la propuesta de la reestructuración de la multa tiene todo sentido y es en conforme de la práctica regional que se está estableciendo. Brasil tiene porcentaje de facturación bruta, Chile de las ventas en relación con la infracción, México en función de ingresos y Perú también en función de los ingresos. Así que, digamos, es una buena medida. Quisiera solamente hacer un acápite que hemos hablado de varias maneras de disuadir la formación de carteles. Creo que también hay un trabajo por hacer para hacer el cartel menos rentable o menos factible. Y ahí está el trabajo que se mencionó en el video al inicio, creo que fue por Germán Baca, todo el trabajo que la autoridad ha hecho en el ámbito de abogacía. Si tenemos carteles que sostienen porque hay barreras a la entrada o porque hay tarifas recomendadas por el gobierno o fletes regulados, etcétera, hay que eliminar esas barreras con los instrumentos de abogacía antes que estar sancionando cartel tras cartel tras cartel. Oye, yo quiero decir no es una anécdota, pero algo que nos pasó en un caso concreto, y es que eso que uno siempre teme, ¿no? Que el domingo abrir el diario y aparece una entrevista larguísima de alguien que uno está investigando o por el cual está litigando, y este era el dueño de una empresa muy importante, con una facturación muy importante en Chile, y que básicamente decía, la multa da lo mismo, lo que importa es la reputación. Bueno, yo no sé qué peso tenía su reputación, digamos, pero por cierto a mí me hubiera gustado que le hubiera importado la reputación y la multa, digamos, ¿no? Lo más triste de todo, que este caso ha sido el caso en donde se ha impuesto la mayor multa en el sistema chileno. Y él no tenía problema en declarar que la multa, esto después de que había salido el fallo del Tribunal de Libre Competencia, la multa no le importaba, digamos, y era una multa de 30 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que su empresa factura 1.500 millones de dólares al año, y lo cierto es que habíamos acompañado un informe de un economista bien reputado en temas de organización industrial, que calculaba de la forma más conservadora posible el daño del cartel en 1.500 millones de dólares. Entonces, a esto, lo que ya dijo Tania, digamos, todos sabemos aquí que la ley impone o es un precio implícito, y si el precio implícito es muy barato, especialmente para las grandes empresas, cuando uno tiene un tope, es extremadamente injusto, porque ese tope para una empresa mediana o pequeña efectivamente puede tener consecuencias. Alejandro. Gracias. Tomo las banderas de la oposición, digamos, sin contar el hecho de que ha mencionado reiteradamente que es una de las banderas de la superintendencia el tema de las multas, pero voy a hacer tal vez dos grupos de argumentos. El primero, que se han esgrimido en contra del aumento de las multas. El primero tiene que ver con la madurez del sistema colombiano y con las particularidades de la economía de Colombia. Y en eso, digamos, en principio hay un tema que es importante, es decir, miren, tenemos un sistema que tiene en su versión actual, en su forma actual, 8 años. Estamos hablando desde la ley 1340. Luego ese sistema tiene que madurar, y tiene que madurar antes de que pensemos en penalidades más drásticas. Ese es un primer argumento que se ha hecho y que alude, digamos, a la fortaleza institucional que hay detrás de todo esto. Y tiene que ver con lo mismo también el hecho de que antes que incrementar las multas es necesario que se fortalezca la capacidad investigativa de la autoridad. Es decir, de nada nos sirve tener unas multas altísimas si no estamos efectivamente detectando los carteles y teniendo la capacidad de producir la evidencia necesaria para imponer esas multas. Entonces, la multa en sí misma no va a solucionar el problema. Es un poco como el problema que tenemos en el ámbito penal. Hemos hecho no sé cuántas reformas para aumentar las penas en los últimos años y no por eso se ha reducido particularmente la criminalidad. Y por último, hay un tema que alude a y que va en línea exactamente con lo que mencionaba Tanya, y es, si uno mira los ingresos de las empresas más grandes del país, solo 156 empresas en Colombia, cuando uno mira, superan los 60.000 millones de pesos en ingresos al año.
que es lo que haría que un 10%, por ejemplo, de ventas superara el límite actual. Luego, ¿debemos legislar para 156 empresas? Probablemente no es la forma más eficiente de operar. Lo segundo es los argumentos que tienen que ver con los incentivos, y es el objetivo del sistema de sanciones es que haya efectiva disuasión, la prevención de la reincidencia y que haya una efectiva pena por la conducta. Luego, para disuadir efectivamente el incentivo económico debe guardar correlación con la conducta. Y lo que pasa con las multas formuladas, por ejemplo, como función de los ingresos, es que no atacan la conducta en sí misma, sino la firma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en vez de ir tras el efecto de la conducta, van tras la firma que incurrió en la conducta. El criterio es sus ingresos operacionales y no el cartel y sus actividades. Y eso ¿a qué nos lleva? Que nos lleva a que si uno un poco estudia el sistema y dice quiero aumentar las multas, eliminar los topes, dejarlo como un porcentaje de los ingresos, pues es un poco como quien dice, si me duele el dedo meñique en una mano, voy a cortar el índice, ¿sí? No necesariamente estamos poniendo los incentivos donde son. Y lo que sí vemos es que nosotros ya tenemos en nuestro sistema la posibilidad de imponer una multa que sí ataca el efecto económico del cartel, que es la posibilidad de imponer una multa que sea equivalente al 150% de las ganancias obtenidas por la conducta. Claro que hay un argumento práctico contra eso, es muy difícil probar cuál es el efecto económico de la conducta, y yo diría, sí es difícil, pero eso no quiere decir que sea un mal incentivo. Entonces, si nosotros tenemos la actividad investigadora, lo mencionaba ahorita el señor fiscal nacional económico, el economista conservador hizo un estimado de daño a la economía de 1.500 millones de dólares. Bueno, eso habría sido bastante más disuasivo que los 30 millones de dólares que se le impuso al señor cartelista preocupado por la reputación, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos herramientas que se pueden desarrollar, que no necesariamente requieren que se haga una reforma legislativa, que además, como lo veíamos, alcanzaría solamente a un grupo muy reducido de empresas en el país. Bueno, Alejandro, y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, habíamos previsto hablar del tema de delación transfronteriza o delación transnacional, y yo quisiera que deje planteado el tema, es decir, ¿cómo ocurre? Vamos a dar un brinco muy rápido de un tema a otro, pero ¿cómo ocurre el proceso decisional de una empresa con presencia en varios países, cuya conducta en cada uno de esos países puede tener efecto localizado en cada uno de ellos o transfronterizo, y que está abocada a decidir sobre si delata o no, y además tiene que decidirlo con la existencia de una autoridad nacional de competencia y una autoridad supranacional de competencia? ¿Cómo resolver o cómo dilucidar ese nudo gordiano cuando una empresa eventualmente tiene la voluntad de arrancar en un proceso de delación, pero está enfrentado a todas esas variables un poco tan inciertas? Pues es una pregunta bien difícil y no voy a ser tan pretencioso como para pretender que voy a resolver el problema, pero voy a tratar de plantearlo. Generalmente cuando uno como asesor está en el proceso de tomar la decisión sobre si una empresa va a iniciar un proceso de solicitud de beneficios, cuando piensa en temas transnacionales, lo primero que piensa es en qué jurisdicciones debo presentarme y en qué orden, ¿sí? Porque típicamente a lo que uno se está enfrentando es tengo entidades nacionales, autoridades nacionales donde debo presentarme si veo conducta. Pero pues estamos en Latinoamérica y no podíamos quedarnos en lo simple. Entonces nosotros decidimos en la región andina que íbamos a tener una autoridad supranacional, que es la Comunidad Andina de Naciones, que tiene una autoridad de competencia que está fundamentalmente en cabeza de la Secretaría General. Y nos encontramos con un problema que se deriva del hecho de que la Secretaría General de la Comunidad Andina tiene competencia exclusiva sobre violaciones al régimen andino de competencia y no tiene un programa de clemencia. Y lo que dice el régimen andino es que se considera una conducta comunitaria cuando la conducta haya ocurrido en el territorio de uno o más países miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más países miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país, un poco redundante, pero o cuando la conducta se ha practicado en el territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más países miembros. En otras palabras,
digamos, tratando de simplificar, porque la redacción no es muy buena, se busca que toda conducta que tenga efecto en el comercio andino nos genere esa implicación andina. Pues lo que ocurre es que hay muchas conductas que pueden caer en ese problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir efecto en el comercio? Que yo fabriqué un bien, fijé los precios en colusión con mis competidores y luego exporté ese bien a otro país de la comunidad andina, o quiere decir que la empresa o las empresas que participan en el acuerdo están presentes en más de un mercado, o quiere decir que hay funcionarios de la compañía que están presentes en más de un mercado, o como ha ocurrido en casos que hacen llamadas de una jurisdicción a otra. Y hago un disclaimer que se me olvidó hacer al principio, que es que yo soy asesor de una empresa que está en este momento enfrentándose a esto, así que no, todo lo que digo no puedo decir que es enteramente imparcial. Entonces, pero se enfrenta uno a la situación en la cual, ¿qué quiere decir eso? En todas esas situaciones, entonces yo voy a los países donde considero que hay conducta y presento una solicitud de leniency, opción 1, ¿sí? O no voy a ninguno y entonces voy a hablar con la autoridad andina, pero no hay leniency. Entonces, ¿qué hago? Entonces, resulta que uno se enfrenta a una situación actual en la cual hay tres posibilidades. O la autoridad andina pone un régimen andino de leniency, porque tengo que poder ir allá, o la autoridad andina reconoce el régimen nacional de leniency, o pues tenemos que acabar con la autoridad andina porque no es posible convivir de la otra forma, si no es la muerte de los programas de leniency de cada una de las autoridades locales. El tiempo se nos acabó, pero solamente me gustaría que Felipe me contestara esta pregunta, y es, ¿usted ahora en su rol de asesor y en su práctica privada recomendaría a una empresa interesada en delatar, ir a la CAN? ¿Ir a la CAN? ¿Ir a la CAN? ¿Hacer una aplicación en la comunidad andina de leniency? Me parece muy, muy difícil porque si, por ejemplo, en Colombia usted tiene una sanción de hasta 100.000 salarios mínimos y en la CAN esa sanción es porcentual hasta el 10% por ventas, terminaría usted mucho peor en la CAN, en la CAN de lo que terminaría acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y por su atención.